Hoy es lunes 2 de febrero, día después de las elecciones, y tuvimos la grata sorpresa de que hace como unos 45 minutos nos nació esta ternerita pura, raza Guayú. Lo más importante cuando ella nace, obviamente que nazca bien, pero hay que, hay que estar pendiente de que ella mame en en la primera hora de nacida, porque ahí están todos los nutrientes, pero sobre todo eh, nutrientes que le van a ayudar a ella a fortalecer su sistema inmunológico. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Son las 7 de la mañana y ahora que veníamos hablando y atendiendo el nacimiento y ver el clima hoy, un día después de las elecciones, me cago en la reflexión de por qué la mayoría de gente con que hablaba decía que quería que la elección se acabara en la primera ronda, que no querían segunda ronda. Entonces siempre uno pregunta por qué. Y la respuesta generalmente es porque la gente está cansada del insulto, de la descalificación, de la confrontación, de la poquísima cantidad de propuestas reales, digamos, para atacar problemas reales. Todo es, usted no sirve, usted hizo esto, yo sí sirvo, tienen que irse, corruptos, eso. Yo entiendo que en toda confrontación electoral siempre hay que tratar de rescatar la propuesta. Pero yo también creo que en este caso nos hemos venido pasando en el tema del insulto y la descalificación. Y yo creo que hoy es un buen día, inspirado por la tenerita que nació hace una hora, que por cierto estamos buscando nombres. Tengo uno en mente, pero bueno, ahí vamos a dejar los comentarios y tengo que escuchar también la propuesta de la que manda aquí al final, que es mi hija. Estaba pensando en cuando los países tienen la oportunidad, por medio de sus líderes, de renacer, digamos, de renacer en su forma de pensar, en su forma de comunicarse. Y me acordé de la historia del Imperio Zulu. El Imperio Zulu es un imperio africano que fue liderado por Shaka Zulu. Los que no vieron la serie se la recomiendo, creo que está en Netflix. Entonces el Imperio Zulu ha sido uno de los imperios más grandes y más poderosos en la historia de la humanidad. Casualmente, el Imperio Zulu se desarrolló en Sudáfrica y a partir de ahí dominó gran parte de África por medio de Shaka Zulu, y todo esto dominó la parte política y la parte territorial. Paradójicamente, una vez que llegaron los europeos a Sudáfrica, terminaron imponiéndose los europeos y dando origen al apartheid, o el apartheid, como dicen algunos, que era separar a la población de acuerdo al color de su piel, donde obviamente los europeos tenían un dominio total sobre todo y la gente de raza negra o mulata eran considerados ciudadanos de segunda o tercera categoría. Eso sucedió entre el siglo XIX e inicios del siglo XX, hasta que llegó un tal Nelson Mandela, que empezó a ponerse de manera militar y después en el campo del derecho a todo este tema del apartheid. Que por cierto, en 1948, cuando en Costa Rica se fundaba la Segunda República, que fue la plataforma, junto con otras reformas, del gran país que tenemos hoy, en 1948 en Sudáfrica, se establecen las leyes del apartheid, es decir, que por ley el marco legal para decir, usted es negro, usted va para allá, usted es mulato, usted va para allá, usted es blanco, usted domina. En 1948, como resultado de eso, un tal Nelson Mandela, que se opuso a todo eso, fue encarcelado a cadena perpetua en 1964, creo. Las fechas no las recuerdo bien, obvio. Se me ocurrió hacer este mensaje ahora, no recuerdo las fechas, pero creo que en 1964, y estuvo preso 27 años. 27 años, y la gente del gobierno
blanco llegaba a la cárcel y le decía, vea, usted nada más retráctese, no está en contra, y lo dejamos salir, y él dijo, no, estoy en contra de la pareja. Y así lo tuvieron durante cierto tiempo y le decían, retráctese, y él dijo, no, y lo tuvieron condenado a cadena perpetua por defender los derechos y la igualdad de la gente. Cuando Nelson Mandela finalmente salió en 1990 por la presión mundial, con un apoyo mundial y un apoyo de su población, pudo haber dicho, ahora me voy a vengar de lo que me hicieron todos estos, y no, hizo todo lo contrario. Perdonó y llamó a la unificación del país de Sudáfrica. Lideró Sudáfrica, llegó a ser presidente y ganó el Premio Nobel de la Paz, creo que junto con Frédéric Leclerc, que también fue el que impulsó, junto con Nelson Mandela, la reconciliación y la unificación del país y la abolición del apartheid. Hoy me acuerdo de eso, y para algunos es muy difícil perdonar o muy difícil dejar pasar pensando en el beneficio, ya sea de un equipo de fútbol o en el beneficio de un país. Yo creo que es buen momento, ahora que vimos el nacimiento de esta ternerita, y pensar que también que todos, que como país también nosotros podemos renacer un toque, que tal vez podemos coger el ejemplo de Nelson Mandela y de Frédéric Leclerc, que unieron un país después de haber tenido tantas confrontaciones, no con base solo en la forma de pensar, sino en la forma de actuar, es decir, dividir a la gente en personas de segunda y tercera categoría. Entonces, yo creo que, retomando la pregunta inicial, ¿por qué la gente estaba tan cansada y no quería llegar a una segunda ronda? Es porque yo creo que la gente está cansada del insulto, de la confrontación, de la descalificación. Y hoy tenemos como país una gran oportunidad para ver para adelante, para ver en qué cosas coincidimos y tratar de ponernos de acuerdo como personas civilizadas, utilizando el ejemplo que nos dio Nelson Mandela. Es un mensaje que yo creo que un día como hoy, que al menos aquí amaneciendo un clima espectacular, sería apropiado para todos los costarricenses, o todos los que vivimos en este país, seamos costarricenses o no. Creo que la gente se hartó de la descalificación, se hartó de los insultos, se hartó de la campaña confrontativa, de ese comportamiento que nos ha llevado a un país violento. Entonces, si queremos un país más armonioso, más violento, con más armonía, debemos empezar por nosotros mismos y por nuestra actitud. Creo que es un buen mensaje a partir del nacimiento de la ternerita, que ya está mamando, Jay, ojo.